En la madrugada del 8 de marzo de 2014, un avión comercial de Malaysia Airlines, el vuelo MH370, despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Era una ruta habitual, realizada cientos de veces al año, con 239 personas a bordo, pasajeros y tripulación. El piloto, Zahari Ahmad Shah, tenía más de 18.000 horas de vuelo y ningún historial de incidentes. El clima estaba estable. Los sistemas funcionaban normalmente. A las 0:41 minutos, el Boeing 775-200 despegó. El plan de vuelo indicaba que en menos de 6 horas aterrizarían en la capital china. Pero eso nunca sucedió. Lo que comenzó como un trayecto rutinario pronto se transformaría en uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación moderna. A la 1:20 de la madrugada, cuando el avión estaba saliendo del espacio aéreo de Malasia y preparándose para entrar en la zona de control de Vietnam, simplemente desapareció de los radares civiles. La última comunicación fue calmada y común. Buenas noches, Malaysian 370. Después de eso, silencio. Pero mientras los radares civiles ya no captaban ninguna señal de la aeronave, los radares militares mostraron algo que no tenía sentido. El avión no se había caído. En cambio, había hecho un giro brusco hacia la izquierda, desviándose de la ruta y volando en dirección al suroeste, atravesando la península de Malasia y entrando en el Océano Índico. Era como si alguien lo estuviera pilotando deliberadamente. Y fue en ese momento cuando el mundo comprendió que no se trataba solo de un accidente. Era algo diferente, algo que nadie estaba preparado para explicar. Si te gustan las historias reales que desafían la lógica, aprovecha para suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo relatos como este, que merecen ser recordados y comprendidos. Durante las primeras horas tras la desaparición, lo que predominó fue la confusión. Las autoridades de Malasia tardaron en entender la gravedad de lo sucedido. Se pensaba que el contacto se había perdido por una falla temporal, y solo después de un tiempo se admitió públicamente que el avión había salido completamente de la ruta original. El problema es que el Boeing 777 no era un avión cualquiera. Era uno de los más seguros y monitoreados del mundo. Y aún así, nadie podía explicar dónde estaba. A medida que pasaban los días y no aparecía ninguna pista concreta, aumentaba la tensión entre los familiares y la prensa internacional. ¿Cómo era posible, en pleno siglo XXI, con satélites cubriendo casi todo el planeta, que un avión de ese tamaño desapareciera sin dejar rastros? Solo aproximadamente una semana después, las autoridades malasias revelaron algo que cambiaría totalmente la historia. El avión había sido detectado por radares militares durante más de una hora tras salirse de la ruta. Voló al menos 7 horas después del último contacto, atravesando el estrecho de Malaca y dirigiéndose hacia el sur del Océano Índico. Esto indicaba que el avión no había caído de inmediato por una falla mecánica. Alguien lo estaba controlando. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Este nuevo dato convirtió lo que parecía un accidente en un caso de desvío deliberado y puso al piloto, Zahari Ahmad Shah, en el centro de todas las sospechas. Es difícil no involucrarse con esta historia. Y si has llegado hasta aquí, es porque también sientes que algo no encaja. Si quieres seguir descubriendo otras historias reales que nos conmueven así, suscríbete al canal. Eso nos anima a continuar investigando y compartiendo casos que el mundo no debe olvidar. La investigación internacional, liderada por autoridades de Malasia, Australia y China, pronto se enfrentó a más preguntas que respuestas. No se envió ningún mensaje de auxilio. No hubo ningún intento de contacto después del desvío, pero un hallazgo técnico dio un nuevo rumbo a la búsqueda. Aunque no había comunicación activa,
el avión seguía hablando, de forma pasiva, con satélites de la empresa Inmarsat, enviando pequeñas señales automáticas llamadas handshakes. El análisis de estas señales sugirió que el MH370 voló durante horas hasta quedarse sin combustible, en dirección a una zona remota del sur del Océano Índico, una de las regiones más inhóspitas y aisladas del planeta. Fue a partir de estos datos que comenzaron las búsquedas en alta mar, y el mundo observó uno de los mayores esfuerzos de localización en la historia de la aviación. Las operaciones de búsqueda duraron años e involucraron barcos, aviones, drones submarinos y tecnología de punta. El área examinada era gigantesca, más de 120.000 kilómetros cuadrados de mar profundo, y, aún así, casi nada se encontró. Solo en 2015, más de un año después de la desaparición, apareció un fragmento del ala llamado Flaperon en la isla francesa de Reunión, en el Océano Índico, a miles de kilómetros del último punto conocido del avión. Después de eso, se hallaron otros restos en lugares como Mozambique, Tanzania y Madagascar, pero nunca el cuerpo principal de la aeronave, nunca las cajas negras, nunca cuerpos. La sensación era de perseguir fantasmas. Historias como esta nos recuerdan cuánto desconocemos, y eso nos motiva a seguir investigando. Si este tipo de contenido te hace reflexionar, suscríbete. Es gracias a eso que podemos seguir sacando a la luz casos que desafían hasta la lógica. Con el paso del tiempo, surgieron muchas teorías para tratar de explicar qué pasó con el MH370. La hipótesis más discutida fue que el propio piloto, Zaharie Ahmad Shah, desvió deliberadamente el avión y causó su caída. Las investigaciones mostraron que, semanas antes de la desaparición, Zaharie había simulado en su computadora personal un vuelo similar al que realizó el MH370, terminando también en pleno Océano Índico, sin aeropuerto de destino. Esto levantó sospechas, pero no había evidencia definitiva de intención. Otros expertos sugirieron una posible despresurización en la cabina, que habría dejado a todos inconscientes, y que el avión siguió en piloto automático hasta quedarse sin combustible. Pero ninguna de estas hipótesis explicaba todos los detalles, y cuanto más se investigaba, más el caso parecía resistirse a una conclusión sencilla. Tampoco faltaron teorías más audaces, algunas basadas en fallas de comunicación entre países, otras que sugieren acciones militares no reveladas. Algunos creen que el avión pudo haber sido derribado accidentalmente por alguna fuerza aérea, y que el caso fue encubierto para evitar un escándalo internacional. Hay quienes defienden que la carga del avión podría contener algo que no debía ser descubierto, y que la desaparición fue intencional para impedir que llegara a destino. Ninguna de estas ideas fue confirmada, pero la falta de respuestas concretas permitió que ganaran fuerza. El hecho es que, hasta hoy, nadie puede decir con certeza qué ocurrió entre la 1:21 de la madrugada y el momento en que el MH370 desapareció del cielo. Historias así nos recuerdan que la realidad a veces es más inquietante que la ficción. Y por eso seguimos aquí, contando estas historias con respeto y profundidad. Si quieres ser parte de esto, suscríbete. Tu presencia nos ayuda a seguir revelando lo que el mundo aún intenta entender. A pesar de todos los esfuerzos, las búsquedas se dieron por terminadas oficialmente en 2018, sin que se encontrara el fuselaje principal del avión. La frustración fue enorme. Se habían gastado más de $150 millones, miles de horas de trabajo, y el misterio seguía intacto. Para las familias de las víctimas, la ausencia de respuestas también significaba la ausencia de un duelo real. Sin restos, sin explicaciones, muchos quedaron atrapados en un limbo emocional, sin saber si aceptar la muerte de sus seres queridos
o seguir creyendo que algo aún podía ser revelado. A lo largo de los años, se produjeron varios documentales, reportajes y libros, pero ninguno pudo llenar los vacíos dejados aquella madrugada de marzo. Tras bambalinas, algunos investigadores siguen trabajando en silencio, analizando datos, proponiendo nuevas líneas de búsqueda y reevaluando imágenes satelitales. En 2023, un grupo independiente sugirió que los restos podrían estar en una zona aún no explorada, más al norte de la zona inicialmente rastreada. Pero sin apoyo gubernamental y sin financiación oficial, cualquier nuevo intento parece lejano. Mientras tanto, el MH370 se ha convertido en una especie de leyenda moderna, un símbolo de los límites que aún tiene la tecnología y el control. En un mundo acostumbrado a tener explicaciones para todo, este caso permanece como una herida abierta en la historia de la aviación. El vuelo MH370 no desapareció solo de los radares, desapareció de la comprensión humana, y eso es lo que hace que esta historia sea tan impactante, porque revela, con brutal claridad, que ni siquiera nuestros sistemas más avanzados pueden impedir que surjan preguntas sin respuestas. Que un avión gigante, con cientos de personas a bordo, pueda simplemente desaparecer y tal vez nunca ser encontrado. Que hasta hoy, las familias viven con dudas asfixiantes y el resto del mundo observa en silencio, como si el caso estuviera congelado en el tiempo. El misterio del MH370 no es solo sobre aviación, es sobre nuestra necesidad de entender, de darle sentido al caos, y cuando eso falla, lo único que queda es la incomodidad de lo desconocido. Más de una década después, el vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestro tiempo. Mientras algunos aceptan la idea de que nunca tendremos todas las respuestas, otros siguen buscando. Porque, en el fondo, nadie quiere aceptar que algo así pueda ocurrir sin explicación. Y quizá eso sea lo que nos une a esta historia, la negativa a aceptar el silencio como respuesta. Si este video te ha atrapado hasta aquí, es porque sientes el peso de esa ausencia, igual que nosotros. Suscríbete al canal para acompañarnos en esta misión de contar historias que el tiempo no puede borrar. Y, sobre todo, para que casos como este no queden en el olvido.